Siguiendo la lectura del año bíblico correspondiente, leeremos en el libro de Ezequiel, del capítulo 30 al 34. Leemos así la palabra de Dios. Capítulo 30. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, profetiza y di, así ha dicho el Señor Jehová: Aullad, ay del día, porque cerca está el día, cerca está el día del Señor. Día de nublado, día de las gentes será, y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caerán heridos en Egipto, y tomarán su multitud, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, y Libia, y Lidia, y todo el conjunto de pueblo, y Cub, y los hijos de la tierra de la liga, caerán con ellos a cuchillo. Así ha dicho Jehová: también caerán los que sostienen a Egipto, y la altivez de su fortaleza caerá, desde Migdol hasta Sebené. Caerán en él a cuchillo, dice el Señor Jehová, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas, y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere fuego a Egipto, y fueren quebrantados todos sus ayudadores. En aquel tiempo saldrán mensajeros de delante de mí en navíos, a espantar a Etiopía la confiada, y tendrán espanto como en el día de Egipto, porque he aquí viene, así ha dicho el Señor Jehová: haré cesar la multitud de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él y con él su pueblo, los más fuertes de las gentes, serán traídos a destruir la tierra, y desenvainarán sus espadas sobre Egipto, y henchirán la tierra de muertos. Y secaré los ríos, y entregaré la tierra en manos de malos, y destruiré la tierra y su plenitud por mano de extranjeros. Yo Jehová he hablado. Así ha dicho el Señor Jehová: destruiré también las imágenes, y haré cesar los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto. Y en la tierra de Egipto pondré temor, y asolaré a Patros, y pondré fuego a Zoam, y haré juicios en No, y derramaré mi ira sobre Sim, fortaleza de Egipto, y talaré la multitud de No, y pondré fuego a Egipto. Sim tendrá gran dolor, y no será destrozada, y Memphis tendrá continuas angustias. Los mancebos de Aven y de Pibeset caerán a cuchillo, y ellas irán en cautiverio. Y en Teapnes será cerrado el día, cuando quebrantaré yo allí las barras de Egipto, y cesará en ella la soberbia de su fortaleza. Nublado la cubrirá, y los moradores de sus aldeas irán en cautiverio. Haré pues juicios en Egipto, y sabrán que yo soy Jehová. Y aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, quebrantado he el brazo de Faraón rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicinas, poniéndole faja para ligarlo, a fin de vigorizarle para que pueda tener espada. Por tanto, así ha dicho el Señor Jehová: heme aquí contra Faraón rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré los egipcios entre las gentes, y aventarélos por las tierras, y fortificaré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquél gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortificaré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo pusiere mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extendiere sobre la tierra de Egipto, y esparciré los egipcios entre las gentes, y los aventaré por las tierras, y sabrán que yo soy Jehová. Capítulo 31. Y aconteció en el año 11, en el mes tercero, al primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo:
Hijo del hombre, di a Faraón, rey de Egipto, y a su pueblo: ¿a quién te comparaste en tu grandeza? He aquí era el asirio cedro en el Líbano, hermoso en ramas, y umbroso en sus ramos, y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Las aguas lo hicieron crecer, encubrólo el abismo, sus ríos iban alrededor de su pie, y a todos los árboles del campo enviaba sus corrientes. Por tanto, se encubrió su altura sobre todos los árboles del campo, y multiplicáronse sus ramos, y a causa de las muchas aguas se alargaron sus ramas que había echado. En sus ramas hacían nido todas las aves del cielo, y debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas gentes. Hízose pues hermoso en su grandeza con la extensión de sus ramas, porque su raíz estaba junto a muchas aguas. Los cedros no lo cubrieron en el huerto de Dios, las hayas no fueron semejantes a sus ramas, ni los castaños fueron semejantes a sus ramos. Ningún árbol en el huerto de Dios fue semejante a él en su hermosura. Hícelo hermoso con la multitud de sus ramas, y todos los árboles de Edén, que estaban en el huerto de Dios, tuvieron de él envidia. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: por cuanto te encubraste en altura, y puso su cumbre entre densas ramas, y su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en mano del fuerte de las gentes, que de cierto le manejará. Por su impiedad lo he arrojado, y le cortarán extraños, los fuertes de las gentes, y lo abandonarán. Sus ramas caerán sobre los montes, y por todos los valles, y por todas las arroyadas de la tierra serán quebrados sus ramos, e iránse de su sombra todos los pueblos de la tierra, y lo dejarán. Sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se eleven en su altura los árboles todos de las aguas, ni levanten su cumbre entre las espesuras, ni en sus ramas se paren por su altura todos los que beben aguas, porque todos serán entregados a muerte, a la tierra baja, en medio de los hijos de los hombres, con los que descienden a la huesa. Así ha dicho el Señor Jehová: el día que descendió a la sepultura, hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas, y al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Del estruendo de su caída hice temblar las gentes, cuando les hice descender a la fosa con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles de Edén escogidos, y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, tomaron consolación en la tierra baja. También ellos descendieron con él a la fosa, con los muertos a cuchillo, los que fueron su brazo, los que estuvieron a su sombra en medio de las gentes. ¿A quién te has comparado así en gloria y en grandeza entre los árboles de Edén? Pues derribado serás con los árboles de Edén en la tierra baja, entre los incircuncisos yacerás, con los muertos a cuchillo. Este es Faraón y todo su pueblo, dice el Señor Jehová. Capítulo 32. Y aconteció en el año 12º, en el mes 12º, al primero del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, levanta endecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile: a leoncillo de gentes eres semejante, y eres como la ballena en los mares, que secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Así ha dicho el Señor Jehová: yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos, y te harán subir con mi esparabel, y te dejaré en tierra, te echaré sobre la haz del campo, y haré que se asienten sobre ti todas las aves del cielo. Y hartaré de ti las bestias de toda la tierra, y pondré tus carnes sobre los montes, y henchiré los valles de tu altura, y regaré de tu sangre la tierra donde nadas. Hasta los montes y los arroyos se henchirán de ti,
y cuando te habré muerto, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Todas las lumbreras de luz haré entenebrecer en el cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor Jehová. Y entristeceré el corazón de muchos pueblos, cuando llevaré tu quebrantamiento sobre las gentes, por las tierras que no conociste, y haré atónitos sobre ti muchos pueblos, y sus reyes tendrán a causa de ti horror grande, cuando haré resplandecer mi espada delante de sus rostros, y todos se sobresaltarán en sus ánimos a cada momento en el día de tu caída, porque así ha dicho el Señor Jehová: la espada del rey de Babilonia vendrá sobre ti, con espadas de fuertes haré caer tu pueblo. Todos ellos serán los fuertes de las gentes, y destruirán la soberbia de Egipto, y toda su multitud será deshecha. Todas sus bestias destruiré de sobre las muchas aguas, ni más las enturbiará pie de hombre, ni uña de bestias las enturbiarán. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré ir sus ríos como aceite, dice el Señor Jehová, cuando asolaré la tierra de Egipto, y la tierra fuere asolada de su plenitud, cuando heriré a todos los que en ella moran. Sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y cantarla han. Las hijas de las gentes la cantarán. Endecharán sobre Egipto, y sobre toda su multitud, dice el Señor Jehová. Y aconteció en el año 12, a los 15 del mes, que fue a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo del hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y despéñalo a él, y a las villas de las gentes fuertes, en la tierra de los profundos, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a cuchillo caerán, al cuchillo es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del infierno hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron, y yacen con los incircuncisos muertos a cuchillo. Allí Asur con toda su gente, en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales pusieron miedo en la tierra de los vivientes. Allí Elán y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a cuchillo, los cuales descendieron incircuncisos a los más profundos lugares de la tierra, porque pusieron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. En medio de los muertos le pusieron cama con toda su multitud. A sus alrededores están sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque fue puesto su espanto en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Él fue puesto en medio de los muertos. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos ellos incircuncisos, muertos a cuchillo, porque habían dado su terror en la tierra de los vivientes. Y no yacerán con los fuertes que cayeron de los incircuncisos, los cuales descendieron al sepulcro con sus armas de guerra, y pusieron sus espadas debajo de sus cabezas. Mas sus pecados estarán sobre sus huesos, porque fueron terror de fuertes en la tierra de los vivientes. Tú pues serás quebrantado entre los incircuncisos, y yacerás con los muertos a cuchillo. Allí Idumea, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su fortaleza fueron puestos con los muertos a cuchillo, ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Allí los príncipes del Aquilón, todos ellos, y todos los de Sidón, que con su terror descendieron con los muertos,
Avergonzados de su fortaleza, yacen también incircuncisos con los muertos a cuchillo, y llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. A estos verá Faraón, y consolaráse sobre toda su multitud. Faraón muerto a cuchillo, y todo su ejército, dice el Señor Jehová. Porque yo puse mi terror en la tierra de los vivientes, también yacerá entre los incircuncisos con los muertos a cuchillo, Faraón y toda su multitud, dice el Señor Jehová. Capítulo 33. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la corneta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare de él alguno, él por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte, diciendo: Yo al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino, para que de él se aparte, y él no se apartare de su camino, por su pecado morirá él, y tú libraste tu vida. Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel: Vosotros habéis hablado así, diciendo: Nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, ¿y por qué moriréis en casa de Israel? Y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo: La justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare, diciendo yo al justo: De cierto vivirá, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad. Todas sus justicias no vendrán en memoria, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y diciendo yo al impío: De cierto morirás, si él se volviere de su pecado, e hiciere juicio y justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: No es recta la vía del Señor, la vía de ellos es la que no es recta. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere juicio y justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: No es recta la vía del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 del mes, que vino a mí un escapado de Jerusalén, diciendo: La ciudad ha sido herida, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes que el escapado viniese, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana, y abrió mi boca, y no más estuve callado. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo del hombre, los que habitan aquellos desiertos en la tierra de Israel, hablando dicen:
Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho el Señor Jehová, con sangre comeréis, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos, y sangre derramaréis, y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho el Señor Jehová, vivo yo, que los que están en aquellos asolamientos caerán a cuchillo, y al que está sobre la haz del campo entregaré a las bestias que lo devoren, y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y pondré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su fortaleza, y los montes de Israel serán asolados, que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando pusiere la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo del hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora y oíd qué palabra sale de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y se estarán delante de ti como mi pueblo, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, gracioso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, mas no las pondrán por obra. Empero cuando ello viniere, he aquí viene, sabrán que hubo profeta entre ellos. Capítulo 34. Y fue a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles a los pastores, así ha dicho el Señor Jehová, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores los rebaños? Coméis la leche y os vestís de la lana, la gruesa degolláis, no apacentáis las ovejas. No corroborasteis las flacas, ni curasteis la enferma, no ligasteis la perniquebrada, ni tornasteis la amontada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y están derramadas por falta de pastor, y fueron para ser comidas de toda bestia del campo, y fueron esparcidas. Y anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la haz de la tierra fueron derramadas mis ovejas, y no hubo quien buscase, ni quien requiriese. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho el Señor Jehová, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser comidas de toda bestia del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo a los pastores, y requeriré mis ovejas de su mano, y haréles dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo requeriré mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y las meteré en su tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, y en todas las habitaciones del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel será su majada. Allí dormirán en buena majada, y en pastos gruesos serán apacentadas sobre los montes de Israel.
Yo apacentaré mis ovejas, y yo les haré tener majada, dice el Señor Jehová. Yo buscaré la perdida, y tornaré la amontada, y ligaré la perniquebrada, y corroboraré la enferma, mas a la gruesa y a la fuerte destruiré. Yo las apacentaré en juicio. Mas vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová: He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que holléis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas sentadas, holléis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis hollado. Por tanto, así les dice el Señor Jehová: He aquí yo juzgaré entre la oveja gruesa y la oveja flaca, por cuanto reempujasteis con el lado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las flacas, hasta que las esparcisteis fuera. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán en rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y despertaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz, y haré cesar de la tierra las malas bestias, y habitarán en el desierto seguramente, y dormirán en los bosques, y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán, y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra seguramente, y sabrán que yo soy Jehová, cuando quebrare las coyundas de su yugo, y los librare de mano de los que se sirven de ellos, y no serán más presa de las gentes, ni las bestias de la tierra las devorarán, sino que habitarán seguramente, y no habrá quien espante, y despertaréles una planta por nombre, y no más serán consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados de las gentes, y sabrán que yo, su Dios Jehová, soy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor Jehová. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor Jehová. Amén. Que Dios nos bendiga a través de la lectura de su santa palabra.